Aleluya, gloria a Jesús. Leemos la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de su Santo Espíritu. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 28, dice así: Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aleluya. Quiero hablar bajo el tema consecuencia del pecado. En tiempos de Jesucristo en Israel, las personas, las jóvenes que se daban en boda o desde la juventud, mantenían con un velo cubierto su rostro. Y cuando se daban en boda, algunos acompañantes de la boda invitados pedían levantar el velo de la novia para verla, para conocerla. Pero algunos de ellos lo hacían con mala intención de verlas. Entonces Jesús, encontrándose en una boda y viendo este orden, él dijo: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La consecuencia que deja la mala intención no es no es que porque mira a una mujer ya pecó y adulteró. No. Si la mira para codiciarla, para desearla, sí adulteró. Así que la consecuencia del pecado. El problema de nuestra sociedad es la depravación espiritual. De la sociedad en general como individual. Ha caído en una corrupción. La depravación es la causa del pecado. Mantenerse en pecado le agrega a esta una condición, una depravación personal. Ya no es en general, ya es personalmente la corrupción moral. Ya es personalmente la depravación personal. Aleluya, gloria a Jesús. Una desviación o corrupción moral que hace imposible rechazar el pecado. Cuando una persona cae en corrupción moral, le hace imposible rechazar el pecado. Le produce ceguera espiritual. Ya no puede distinguir entre el bien y el mal porque está cegado por el pecado. Aleluya, gloria a Jesús. Las verdades espirituales no resultan visibles para una persona que ha caído en corrupción moral. Ya no distingue, cae en una ceguera que ya no distingue entre el bien y el mal. La ceguera produce ineptitud moral. Se vuelve inepto, incapaz de poder rechazar el pecado. La ineptitud moral, debo decirle que es una consecuencia devastadora del pecado. Es una condición del pecado y es devastadora. Aleluya. Cuanto más se practica el pecado, más inepta se vuelve la persona. Entre más practica el pecado, más incapaz, más inepto se vuelve para rechazar el pecado. Aleluya. Gloria a Jesús. En cuanto se vuelve la persona cegada, que cae en corrupción,
se vuelve inepto, se vuelve inepta a las personas en cuanto a los valores morales y espirituales. Ya no es capaz de engendrar valores, aprender valores morales y espirituales. Porque debo decirte que los valores, hay los principios, el principio moral lo lleva a lo espiritual. Si quieres ser espiritual y es inmoral, es imposible. Lo moral te va a conducir a lo espiritual. Aleluya. El pecado termina enturbiando la distinción entre el bien y el mal. La culpa es una consecuencia del pecado. Dejo decirte esto, la culpa. Eso que te constriñe después de tantas cosas, esa es la culpa del pecado. Es la consecuencia de la culpa del pecado. Ninguna persona puede culpar a otra por problemas de pecado. No. Las culpas son nuestras. Hay que aceptarlas. Cada uno debe aceptar la responsabilidad y afrontar la culpa asociada con el pecado. El pecado y la muerte son corolarios. Aleluya, gloria a Jesús. Una de las terribles consecuencias del pecado es la muerte. Es una experiencia para todo ser humano terrible, donde hay luto, donde hay lágrimas, donde hay soledad, donde hay un vacío. Aleluya, gloria a Jesús. Aleluya. Esa es consecuencia del pecado, la muerte. Aleluya. El pecado continuo y constante acarreará la muerte espiritual. Ya no solamente la física. Si una persona continúa constantemente su vida en el pecado, va a acarrear la muerte espiritual. Déjame decirte, y es terrible, es un terror, es un cuartito de miedo, es un cuartito de terror, la muerte espiritual. Por favor, el pecado continuo y constante acarrea la muerte espiritual a quien no se haya colocado bajo el señorío de Cristo. Debo decirte eso, porque por eso Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis cargados, cansados, cargados, yo os haré descansar. Porque solamente bajo el señorío de Cristo nos garantiza la vida espiritual, la vida eterna en el cielo. Aleluya. A través del arrepentimiento y la fe. El confiar en Cristo. La muerte ya no produce terror, ya no produce miedo. Jesús pudo decirlo: muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu victoria? Jesús triunfó sobre la muerte, venció la muerte, venció el pecado, y por eso todo aquel que se allega al señorío de Cristo también tiene victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Él nos garantiza el perdón y la vida eterna. Cristo invalidó el poder de la muerte y liberó a las personas de la esclavitud de este terrible miedo. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Soy tu amigo y hermano, pastor del Ministerio Internacional Jesucristo el Libertador.